En realidad, Gregory Peck odiaba a estos actores. Lo que más no creerás es dónde nació Gregory Peck. Eldred Gregory Peck nació el 5 de abril de 1916 en La Joya, California. Sus primeros años de vida estuvieron marcados tanto por el privilegio como por la lucha. Aunque creció en la belleza de la costa del sur de California, su infancia se vio complicada por la separación de sus padres cuando él era solo un niño. Criado principalmente por su abuela, Peck aprendió autosuficiencia y resiliencia desde temprana edad, cualidades que le servirían bien en su futura carrera como actor. Su juventud también le inculcó una dignidad y seriedad silenciosas que se convirtieron en señas de identidad de su presencia en la pantalla. Después de la escuela secundaria, Peck estudió premedicina en la Universidad de California, Berkeley, pero pronto descubrió su pasión por el teatro. Fue durante sus años universitarios cuando se involucró en el teatro, actuando en obras y dándose cuenta de que la actuación no era solo un pasatiempo, sino una verdadera vocación. En la década de 1940, Gregory Peck se dirigió a Nueva York para estudiar actuación en el Neighborhood Playhouse con Sanford Meisner, uno de los maestros más influyentes del oficio. Su figura alta e imponente, su rostro expresivo y su habilidad natural para transmitir integridad lo convirtieron en un destacado inmediato. En pocos años, Hollywood se dio cuenta. Hizo su debut cinematográfico en Days of Glory, 1944, un drama de la Segunda Guerra Mundial, y a partir de ese momento, su carrera ascendió rápidamente. Peck se convirtió rápidamente en uno de los principales hombres de la época. Admirado no solo por su atractivo, sino también por la profundidad que aportaba a cada papel. Sus primeros trabajos en películas como The Keys of the Kingdom, 1944, por la que obtuvo una nominación al premio de la Academia, lo establecieron como un actor capaz de retratar la fuerza, la vulnerabilidad y la convicción moral al mismo tiempo. A lo largo de finales de la década de 1940 y 1950, Peck consolidó su reputación como uno de los principales actores de su generación. Trabajó con algunos de los directores más destacados de la época, incluido Alfred Hitchcock en Spellbound, 1945, y King Vidor en Duel in the Sun, 1946. También protagonizó westerns, películas de guerra y adaptaciones literarias, mostrando su versatilidad. Una de sus películas más importantes de esta época fue Gentleman's Agreement, 1947, en la que Peck interpretó a un periodista que se hace pasar por judío para exponer el antisemitismo. La película, controvertida en su momento, fue un gran éxito y reflejó la voluntad de Peck de asumir papeles socialmente conscientes que desafiaban al público a pensar en los prejuicios y la justicia. El logro culminante de Peck, sin embargo, llegó en 1962 con su interpretación de Atticus Finch en To Kill a Mockingbird. Basada en la amada novela de Harper Lee, el papel se adaptaba perfectamente a la personalidad digna y compasiva de Peck en la pantalla. Como Finch, encarnó la conciencia moral de un pequeño pueblo sureño durante la Depresión, defendiendo a un hombre negro inocente acusado injustamente de violación. La actuación le valió el premio de la Academia al mejor actor, y sigue siendo una de las interpretaciones más icónicas en la historia del cine. Generaciones de audiencias, estudiantes e incluso abogados han citado a Atticus Finch como una inspiración personal, y el propio Peck a menudo hablaba del papel como uno de los más importantes de su carrera. Más allá de su vida profesional, Gregory Peck estaba profundamente comprometido con el trabajo humanitario y la responsabilidad cívica. Participó activamente en la política apoyando causas liberales, los derechos civiles y la justicia social a lo largo de su vida. Prestó su voz a temas como el desarme nuclear, los derechos de los trabajadores y la libertad de expresión. Su voluntad de usar su fama para defender causas importantes le valió el respeto no solo en Hollywood, sino también en todo el mundo. En reconocimiento hacia sus logros e integridad, Peck recibió numerosos honores, incluida la Medalla Presidencial de la Libertad en 1969, otorgada por el presidente Lyndon B. Johnson. Peck continuó actuando en las décadas de 1980 y 1990, asumiendo una mezcla de papeles en televisión y cine,
aunque a un ritmo más lento. Sus últimos trabajos incluyeron apariciones en MacArthur, 1977, donde interpretó al legendario general, y Los niños del Brasil, 1978, un escalofriante thriller sobre criminales de guerra nazis. Incluso en sus últimos años, su presencia transmitía seriedad, recordando al público su talento perdurable. Su último papel importante fue en la década de 1990, cuando apareció en una miniserie hecha para televisión sobre Abraham Lincoln, otra figura de coraje moral. La vida personal de Gregory Peck, al igual que su carrera profesional, reflejó estabilidad, dignidad y un sentido perdurable de compromiso. A lo largo de su vida, estuvo casado 2 veces, y ambas uniones desempeñaron un papel importante en la configuración de su vida fuera de Hollywood. Sus matrimonios le brindaron no solo compañía, sino también familia, arraigándolo de una manera que equilibraba las intensas exigencias del estrellato. Su primer matrimonio fue con Greta Kukkonen, una mujer de origen finlandés que trabajaba como peluquera y luego se involucró en obras de caridad. Los dos se casaron en 1942, al comienzo del ascenso de Peck a la prominencia como protagonista en Hollywood. En ese momento, todavía era relativamente nuevo en la industria cinematográfica, pero su reputación crecía rápidamente, y Greta se convirtió en una presencia de apoyo en sus primeros años de fama. Juntos construyeron una vida hogareña mientras él sorteaba las presiones del estrellato repentino, apareciendo en una película aclamada tras otra a lo largo de la década de 1940. Su unión produjo 3 hijos, Jonathan, Steven y Carey. Y durante más de una década intentaron equilibrar las responsabilidades familiares con la exigente carrera de Gregory. A pesar de su compromiso compartido, el matrimonio se vio sometido a tensión, como suele ocurrir en Hollywood, donde las largas horas, los viajes constantes y el escrutinio público pueden pesar mucho en las relaciones personales. Después de 13 años juntos, Gregory y Greta se divorciaron en 1955. Aunque el final de su matrimonio fue difícil, permanecieron unidos en su devoción por sus hijos, y Greta continuó siendo respetada como alguien que había compartido un capítulo importante de la vida temprana de Peck. Poco después de su divorcio, Gregory Peck inició lo que se convertiría en una asociación de por vida con la periodista francesa Véronique Passani. Su historia de amor comenzó cuando Véronique, que trabajaba como reportera para el periódico francés France Soir, lo entrevistó en 1953. En ese momento, Peck estaba promocionando una de sus películas en París, y lo que comenzó como un encuentro profesional rápidamente se convirtió en una conexión significativa. 2 años después, en 1955, Gregory y Véronique se casaron, comenzando una unión que duraría casi medio siglo hasta la muerte de Peck en 2003. Su matrimonio estuvo marcado por un gran afecto, respeto mutuo y un sentido de compañía duradera que muchos consideraban raro en Hollywood. Véronique no solo era su esposa, sino también su confidente más cercana y su apoyo constante, acompañándolo a eventos, estrenos y reuniones internacionales, al mismo tiempo que construía su propia vida como filántropa y defensora de las artes. Juntos, Gregory y Véronique tuvieron 2 hijos, Anthony y Cecilia, que crecieron rodeados por la calidez de la relación de sus padres y la riqueza cultural que Véronique, con sus antecedentes europeos, aportó a la familia. El hogar de los Peck se convirtió en un lugar donde prosperaban el arte, el cine y la conversación intelectual, lo que reflejaba tanto la estatura de Gregory como un ícono de Hollywood como la sofisticación de Véronique. Amigos y colegas a menudo comentaban sobre lo devoto que era Gregory a su familia, y cuánto lo ancló su segundo matrimonio durante las últimas etapas de su carrera. Si bien su primer matrimonio le había dado su comienzo en la vida familiar, fue su segundo el que perduró como uno de los matrimonios de Hollywood más admirados de su época. La relación de Gregory y Véronique fue una asociación en el verdadero sentido de la palabra, una que sobrevivió a las fluctuaciones de la fama y el tiempo. Cuando Peck falleció en 2003, Véronique estaba a su lado, después de haber compartido casi 48 años de matrimonio con él. Su vínculo sigue siendo un testimonio de la lealtad y la capacidad de amar de Gregory Peck,
cualidades que eran tan evidentes en su vida personal como en los personajes que interpretaba en la pantalla. Gregory Peck era conocido por millones de personas como uno de los actores más dignos, amables y caballerosos que jamás haya pisado delante de una cámara. Con su alta estatura, su voz imponente y su seriedad que lo hacían un talento natural para los papeles de integridad y fuerza silenciosa, se convirtió en un símbolo de la época dorada de Hollywood. Sin embargo, como todos los hombres, Peck tenía sus opiniones privadas y, detrás del exterior pulido, había ciertas figuras en la industria del cine que realmente ponían a prueba su paciencia. Si bien rara vez permitía que tales sentimientos personales se filtraran en la esfera pública, aquellos que lo conocían bien sabían que Peck albergaba una aversión silenciosa y latente por algunos de sus compañeros, y cuando los comentaba en privado, era directo, implacable y a menudo sorprendentemente honesto. Uno de los nombres que surgía constantemente en las conversaciones era Charlton Heston. Aunque ambos hombres fueron titanes de la pantalla durante aproximadamente la misma época, Peck consideraba que las actuaciones de Heston eran excesivamente rígidas y carentes de matices. Charlton siempre pensó que verse heroico era suficiente, comentó Peck una vez con su ingenio seco. Pero actuar no se trata de estar de pie y flexionar la mandíbula. Se trata de la verdad. Y la verdad, me temo, nunca fue algo que encontré en sus actuaciones. Los dos aparecieron en diferentes tipos de películas, Peck con sus dramas con los pies en la tierra, Heston con sus aventuras bíblicas y épicas, pero sus caminos se cruzaron socialmente y en los círculos de la industria. Peck, que se enorgullecía de la sutileza, consideraba el enfoque de Heston más espectáculo que alma. Otro actor que se ganó la irritación de Peck fue Robert Mitchum. Protagonizaron juntos Cape Fear, 1962, un thriller histórico en el que Mitchum interpretó a uno de los villanos más escalofriantes del cine frente al abogado incondicional de Peck. Si bien la película fue un éxito comercial y de crítica, Peck admitió más tarde que trabajar con Mitchum había sido una experiencia agotadora. Mitchum tenía talento, no se puede negar, reconoció Peck, pero era perezoso, descuidado y a veces francamente irrespetuoso con el oficio. Prefería beber, apostar, entrar en el plató medio preparado, y eso nunca fue aceptable para mí. La actuación exige disciplina, y Mitchum prosperó con la rebelión. A pesar de sus dudas personales, Peck mantuvo la profesionalidad durante el rodaje, pero fuera de cámara, su relación era, en el mejor de los casos, fría. Quizás lo más sorprendente fue el disgusto de Peck por Marlon Brando, el actor de método rebelde que cambió la actuación de Hollywood para siempre. Si bien los críticos y el público más joven aclamaron a Brando como un genio, Peck encontró su estilo autoindulgente e innecesariamente errático. Brando era brillante cuando le importaba, admitió Peck en años posteriores. Pero el problema era que rara vez le importaba. Murmuraba sus líneas, faltaba el respeto a los directores y trataba el proceso como si estuviera por debajo de él. Eso no era arte, en mi opinión. Era arrogancia. Peck, con su formación clásica y su respeto por la tradición, chocaba ideológicamente con el estilo impredecible de Brando. Donde Peck consideraba sagrada la profesionalidad, Brando a menudo se deleitaba en el caos, y ese caos irritaba a Peck más allá de toda medida. Un disgusto más personal se desarrolló hacia Frank Sinatra, no tanto por su actuación como por su comportamiento. Peck respetaba el éxito de Sinatra como cantante y artista, pero encontraba desagradable su reputación en Hollywood. Frank nunca supo cuándo dejar de ser Frank Sinatra, dijo Peck una vez con dureza. Trajo la arrogancia, el séquito, el ego a cada habitación, y eso era agotador. No puede ser más grande que la historia, y Frank siempre lo fue. Si bien los dos nunca se involucraron en una disputa pública dramática, aquellos cercanos a Peck sabían que evitaba a Sinatra siempre que era posible. A pesar de estos fuertes disgustos, Peck rara vez habló mal de otros en entrevistas, prefiriendo mantener una imagen pública amable y diplomática. Sus críticas, cuando se revelaban, generalmente llegaban años después en memorias, cartas privadas o conversaciones sinceras con amigos de confianza.
Entendía que la amargura podía contaminar una carrera, y se negó a dejar que sus quejas personales eclipsaran la dignidad que tanto se esforzó por encarnar en la pantalla. Aún así, los actores que mencionó con más frecuencia, Heston, Mitchum, Brando y Sinatra, siguieron siendo aquellos a los que realmente no podía respetar ni admirar, sin importar cuánto los adorara el público. Y así, si bien Gregory Peck se erigió como una figura imponente de integridad en el cine, incluso él fue lo suficientemente humano como para disgustarle, criticar y rechazar ciertas personalidades en su industria. Sus comentarios, medidos pero mordaces, revelan a un hombre que valoraba la profesionalidad, la verdad y la disciplina por encima de todo, y que no podía soportar a aquellos que, en su opinión, comprometían el arte sagrado de la actuación. El 12 de junio de 2003, Gregory Peck, uno de los actores más admirados y respetados en la historia del cine estadounidense, falleció pacíficamente mientras dormía a la edad de 87 años. La causa de su muerte se informó como bronconeumonía, una afección respiratoria grave que puede ser particularmente peligrosa para las personas mayores. La muerte de Peck ocurrió en la comodidad de su propia casa en Los Ángeles, California. La ciudad que durante mucho tiempo había sido tanto su escenario profesional como su santuario personal. Sus últimos momentos estuvieron marcados por una silenciosa dignidad. Y no estaba solo. Su devota esposa, Veronique Passani, con quien había compartido casi 5 décadas de matrimonio, estaba a su lado. Su relación duradera había sido una piedra angular de los últimos años de Peck, brindándole estabilidad, amor y compañía después de décadas de una carrera a menudo pasada bajo las brillantes luces de Hollywood. Tras su muerte, Peck fue enterrado en el mausoleo de la Catedral de Nuestra Señora de Los Ángeles, una gran catedral católica romana en el centro de Los Ángeles que sirve como lugar de descanso final para varias figuras notables. La decisión de enterrarlo allí reflejó no solo su prominencia como actor, sino también sus profundos lazos con su fe y su comunidad. La catedral, con su imponente arquitectura y su ambiente tranquilo, ofreció un lugar apropiado y digno para que admiradores y seres queridos rindieran homenaje a un hombre cuya presencia en la pantalla y en la vida pública había dejado una huella imborrable en generaciones. El funeral y los servicios conmemorativos para Peck reunieron a amigos, familiares y colegas de todo el mundo del entretenimiento, así como a admiradores que vieron en él un símbolo de integridad y decencia. Uno de los momentos más conmovedores de la ceremonia fue el elogio fúnebre pronunciado por el actor Brock Peters. La presencia de Peters en el servicio conllevaba una profunda resonancia simbólica. Décadas antes, había interpretado a Tom Robinson, el hombre negro acusado injustamente de un crimen en la película To Kill a Mockingbird de 1962. En esa película clásica, Gregory Peck había interpretado a Atticus Finch, el abogado de principios que defendió a Robinson a pesar de los prejuicios abrumadores y las presiones sociales. Su relación en la pantalla se había convertido en una de las representaciones más duraderas de la justicia, la empatía y el coraje moral en la historia del cine.